Dios les bendiga, queridos hermanos, y bienvenidos a otra edición más de su programa, A los pies del Maestro Olay, que se transmite por las redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en este interesantísimo programa, donde vamos a seguir desarrollando el tema referente a la consejería cristiana. Algo fundamental en nuesra vida. Y algo fundamental porque no lo sabemos todas. No necesitamos el consejo de personas guiadas por el Espíritu Santo para enfrentar determinadas situaciones, para vencer algunos problemas. Entonces esas personas están establecidas, llamadas por Dios para cumplir ese propósito en nuestra vida. Pero si nosotros hemos sido llamados a ser consejeros en algún momento, en alguna circunstancia, es importante que reflexionemos sobre que la palabra de Dios tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros de cómo llevar adelante una consejería efectiva. Si usted es pastor, si usted es líder, si usted es diácono, si usted es maestro, si usted es evangelista, necesita esta formación conforme a la palabra del Señor para poder ser efectivo, para poder ayudar y bendecir al pueblo de los santos. ¿Cielo? Claro que sí, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en su presencia. Amén. Estamos a los pies del Maestro y queremos agradecerle a todas aquellas personas, Benito, que se conectan y se quedan con nosotros jueves tras jueves aquí en el programa, y aquellos también que reproducen los programas para aprender todas esas enseñanzas que nosotros damos, y aquellos que también lo comparten, porque es interesante que en el programa anterior pues las personas también compartieron bastante el programa, y es fundamental porque ese es el deseo del corazón de Dios y nuestro, de que cada uno de nosotros comprendamos las verdades bíblicas, las verdades doctrinales que nos enseñan a ser esos obreros aprobados delante del Señor, que sabemos usar la palabra de verdad, que podemos ser esos vasos útiles delante del Señor, porque lo que uno quiere es agradar al Señor. Y qué mejor forma de hacerlo cuando nosotros aprendemos a ser formados, a ser capacitados en el ministerio que el Señor nos ha dado. Amén. Ahora, cuando hablamos de consejero, Benito, no nos limitamos meramente a un ministerio, porque cuando somos padres, somos consejeros. Cuando somos familia, somos consejeros, amistades. En todo el entorno de nuestra vida es importante aprender de la palabra para poder dar el consejo correcto, para poder hablar conforme al manual del consejero, que es la Biblia, para poder saber enviar eficazmente un consejo con sabiduría, porque la sabiduría es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en este programa enseñando esas verdades del ministerio de la consejería, el arte de aconsejar, porque un alma puede ser salvada por un consejo o puede perderse por un mal consejo. Entonces, cuando estamos hablando de la consejería, Benito, yo le digo a mis estudiantes, estamos hablando de trabajar para Dios y trabajar con Dios en la reconstrucción de vidas destruidas, de vidas que están pasando por crisis, por situaciones, no solamente una vida, a veces matrimonios, familias, grupos de personas que están atravesando por circunstancias que están afectando su vida, y que Dios nos utiliza para dar un consejo de parte de Él, para poder reconstruir o restaurar esa vida, reconstruir o restaurar esos matrimonios. Y es importante comprender, Benito, que estamos trabajando para Dios. Cuando nosotros comprendemos que estamos trabajando para Dios y con Dios, no lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos con las motivaciones correctas, lo hacemos con el objetivo correcto, porque uno de los puntos, uno de los principios de la consejería es saber cuál es la motivación que yo tengo a la hora de decidir ser consejero, a la hora de tomar este ministerio tan hermoso de la consejería.
Porque aunque yo soy pastor, soy consejero. Correcto. Soy líder en X departamento. Soy consejero porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así. Y siempre van a llegar personas a nosotros para pedir un consejo. No solamente el inconverso, también van a venir a nosotros personas dentro de la iglesia, pero tienen que ver en nosotros cualidades o características específicas que definen a un consejero. Correcto. Y dentro de ello está el testimonio de vida, que es fundamental a la hora de ejercer este ministerio. Porque una persona con testimonio es una persona con autoridad, es una persona con autoridad para poder hablar y dar un buen consejo a la hora de Indudablemente, aconsejar. y nos damos cuenta de ese aspecto, cielo, porque la propia palabra del Señor nos los ilustra de esa manera. No, por eso que la palabra, fundamentalmente en el Nuevo Testamento, hace tanto énfasis en que nosotros tenemos que ser testimonio, testigos de Cristo Jesús. Tanto es así que en Hechos los apóstoles, ¿qué es lo que le declara Cristo a Jesús? Y me seréis testigos. Es decir, y ser testigo es poder tener el reconocimiento no únicamente por aquellos que creen, sino también por aquellos que no creen, de que efectivamente esa persona es una persona bendecida, es una persona que actúa de manera correcta, que actúa de manera adecuada, y si yo voy a buscar un consejo para enfrentar un problema, voy a acudir a aquella persona que es testimonio. Por eso es que nos damos cuenta que bajo la tradición humana, dentro de la familia, siempre se buscaba el consejo de ¿quién? Del abuelo, porque el abuelo tenía testimonio. Se buscaba el consejo de la abuela, porque la abuela tenía testimonio. O los hijos buscaban el consejo del padre, porque el padre era de testimonio. O de la madre, porque la madre es de testimonio. El gran problema de la familia contemporánea es la destrucción de los modelos y la destrucción del testimonio. Y eso crea una situación de vacío que entonces tenemos que buscar a dónde vamos a acudir para poder recibir un buen consejo. No es porque el consejo lo puede dar cualquier persona, pero estamos hablando de un buen consejo. Un consejo que va a servir para la edificación de mi vida, un consejo que va a servir para la transformación de mi vida, un consejo que me va a dar con testimonio que me va a dar bendición a mi vida. Es interesante lo que el apóstol Pablo señala en la carta a Tito, que es una de las epístolas pastorales en el capítulo 2. Miren la recomendación que Pablo le da a Tito. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primer consejo: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo serán reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprobable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Entonces nos damos cuenta que la palabra está enfocada y Pablo le da un consejo a Tito, para que a su vez Tito aconseje a otro. Y le dice específicamente en qué cosas tiene que hacer énfasis. Pero después que le dice en qué cosas tiene que hacer énfasis, con las ancianas, con los ancianos, con los jóvenes, entonces le dice: pero tú mismo, Tito, tienes que presentarte como ejemplo. ¿Por qué? Porque de nada va a servir el buen consejo que puedas dar si ellos no lo ven que tú lo pones en práctica en tu vida. Tú lo acabas de decir, una de las carencias que hay en este tiempo es el modelo Amén. a seguir en un momento dado, y que vaya acompañado la palabra con el testimonio. Por eso es fundamental, Benito, que cuando una persona se acerca a nosotros, no solamente haya testimonio en nosotros, sino que seamos personas íntegras. Amén. Personas honestas, personas de confianza, porque a la hora de la hora, hermano, es importante
que nosotros comprendamos que para buscar un buen consejo tenemos que buscar cualidades o características en ese consejero. Usted no se puede acercar a pedirle un consejo a una persona que cuando usted le dice a esa persona su problema, no solamente lo va a saber esa persona, sino lo van a saber 10 y 15 personas más de la iglesia, porque la persona no tiene la capacidad de mantener una ética ministerial, de guardar silencio, y que eso que la persona en confianza nos habló, nosotros sepamos solamente entregárselo a Dios en un momento dado, para que Dios nos ayude a poder ayudar, valga la redundancia, a esa otra persona. Porque una de las cosas que tenemos que mantener es la ética a la hora de ser cristiano. Otra cosa que nosotros debemos comprender: no podemos tratar de ser consejeros y familias. Amén. Voy a explicarlo porque esto es fundamental a la hora de tratar este tema de la consejería. Cuando se habla de consejería, hay métodos directos y no directos de tratar al aconsejado. Así es. Pero cuando nosotros empezamos el arte de la consejería o del asesoramiento, por eso necesitamos ser formados, debemos ser formados y capacitados en la consejería para comprender que cualquiera puede dar un consejo, tú lo acabas de decir, pero no todo el mundo sabe aconsejar. Así es. Y hay veces que vienen personas a nosotros y nosotros no comprendemos que esa persona cuando viene, tal vez es un incrédulo, tal vez es un creyente, tal vez es un cristiano, pero nosotros queremos llevar las cosas demasiado rápido. Un consejero debe ser como un médico, debe tratar al aconsejado como un paciente, comprender que esa persona viene con un problema, con una enfermedad espiritual, emocional o física que necesita ser tratada, necesita tener un tratamiento de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la situación que esté viviendo la persona. Correcto. Entonces nosotros queremos muchas veces tratar a ese aconsejado y de una vez llevarlo al punto de irme a comer, irme a tomar un café, lo llevo a la casa, empiezo a ir al mall. Eso no es una cosa. A intimar, rebaso. Y traspaso los límites o las barreras que me permitan a mí que esa persona guarde la distancia para poder que esa persona me respete o yo sea una figura de autoridad a la hora de aconsejar. Eso es importante, cielo, destacarlo, porque muchas veces perdemos de perspectiva el hecho de que la relación interpersonal que surge en una consejería tiene sus límites para garantizar la salud del consejo que se vaya a dar. Y el tratamiento. Que se vaya a dar, y para no perder la objetividad, para no quedar en una situación donde yo me puedo llegar a tal relación de intimidad que cualquier consejo que vaya a dar va a estar guiado más por emociones y por sentimientos que por lo que debe ser, por la objetividad. Entonces, eso es importante que nosotros como consejeros lo cuidemos y lo reservemos e identificarlo desde el principio. ¿Por qué? Porque nuestro rol como consejeros es un rol para poder servir al otro y reconocer lo que Carmen ha señalado anteriormente. Yo tengo que medir la consejería de acuerdo al perfil del aconsejado. Yo no puedo medir la consejería de acuerdo a mi perfil. Yo tengo que adecuarme a su perfil. Yo tengo que empatizar en la condición para desde allí poder entonces tratarlo. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Una persona que tiene 20 años de evangelio y va a dar una consejería a un recién convertido, o que no es recién convertido, es una persona incrédula. Va a querer que esa persona lo resuelva como si la persona ha tenido una vida de oración y una vida de ayuno y un conocimiento de la palabra tan exacto. Lo que pasa, Benito, es el punto que a veces nosotros erramos. Creemos que entre más cercanía hay, más lo vamos a poder ayudar. Amén. Y no es así en principio. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que debemos hacer discípulos. Amén. Pero para que llegue al punto de llevarlo de una primera consejería al discipulado, tiene que pasar un periodo un proceso, un Amén. periodo para que esa persona
llega a comprender algunas verdades bíblicas y llega a comprender algunas verdades de su situación que le permitan ser liberado, sanado, restaurado en ese punto para llegar al siguiente punto. O sea, a veces nosotros, y yo le digo a mis estudiantes, lo llevamos, ni siquiera lo hacemos discípulos, lo hacemos familia. Y cuando hablo de familia, es que como con él en su casa, es que duermo con él en la cama, es que comparto con él en la intimidad de su hogar, con su familia. Se perdió la relación de consejería. Se pierde la relación de consejería y empezamos a ser familia. Ya esa persona no me ve con el respeto, con la objetividad que debe verme. ¿Por qué? Porque lo acerqué muy rápido. Estropeé el proceso del tratamiento que debo darle como una persona que está necesitada de restauración. Usted no restaura una casa en un día. Amén. Usted no reconstruye una pared en 3 días. Usted tiene que hacerlo de acuerdo al proceso de ir pegando bloques, después viene el repello y todo lo demás para que podamos comprender que cuando hablamos de reconstrucción de vidas destrozadas es un tratamiento de sanidad interior, sanidad de los recuerdos dolorosos del pasado. Estamos hablando de circunstancias en donde la persona necesita, más que tú le resuelvas el problema, necesita tú enseñarle a resolver el problema, porque ese es un punto que nosotros como consejeros tenemos que comprender. El consejero no está llamado a resolverle el problema a la persona. El consejero está llamado a ayudar a la persona a resolver su propio problema para que esa persona crezca y madure. Amén, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando. Entonces muchos de nosotros, por empatizar muy rápido, porque esa es la palabra, empatizar muy rápido, estropeamos el plan de Dios, el trabajo de Dios, por las emociones propias del consejero, por las emociones propias nuestras, y a la hora nosotros nos damos cuenta que sí, la persona recibió ayuda en un momento dado, pero no se logra completar el proceso. Amén. O la efectividad que se debe tener cuando nosotros nos formamos como consejeros, nos capacitamos en el arte de asesorar. Amén. Es interesante, cielo, porque cuando nosotros nos vamos a la esfera secular, muchas veces ocurre lo siguiente, y vamos a darnos cuenta cómo también opera en la iglesia. Muchas veces llega una persona a una consejería en X lugar, y esa persona, aparte del problema, que puede ser un problema afectivo, un problema emocional, también tiene un problema económico. Entonces mira al aconsejado como el que también le tiene que atender el problema económico. Si el aconsejado atiende el problema económico, advertencia, secularmente se considera que se rompió la línea de consejería. Inmediatamente él tiene que declinar el caso a favor de otra persona. Porque cuando la persona tiene una necesidad económica, el consejero tiene que referirlo al departamento que pueda atender esa situación de carácter socioeconómico. Pero él tiene que seguir atendiendo la parte emocional y sentimental. Ahora, cuando venimos a la iglesia, y ahí nos vamos a dar cuenta de una situación que muchas veces ocurre y que termina trastocando la relación de consejería. Cuando se trastoca también el orden de cuáles son las prioridades a resolver. Entonces la persona llega por una consejería, y cuando la persona está en la consejería, que es un problema emocional, un problema sentimental o un problema espiritual, entonces la persona te dice, bueno, pero es que necesito dinero para hacer esto. Entonces, ¿cuál debe ser la posición del consejero cuando el aconsejado dice, necesito dinero para resolver esto? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en la primera sesión le dé el dinero y en la segunda sesión se acostumbra el dinero. Entonces va a mantener la consejería porque es una fuente de ingresos. Por eso, entonces nosotros tenemos que manejar. Por eso se dice que el consejero debe ayudar a la persona a resolver su problema, que la misma persona resuelva su problema. No se le debe resolver. En otras palabras, no le des el pescado, enséñale a pescar. Amén, amén. Esa es la palabra más popular, por decirlo así. Amén. Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un consejero y un aconsejado a una persona que busca un servicio. El consejero
no viene a dar un servicio de solución de problemas concretos. Consejo. Viene a dar un consejo para que tú puedas enfrentar un problema. Así que nunca miremos a un consejero como un resuelve todo. Como un resuelve todo. Ahora, nosotros como consejeros debemos estar claro que van a llegar gente que realmente necesitan ayuda. Amén. Y no necesariamente económica. Hay personas que van a necesitar ayuda económica. Van a haber diferentes situaciones. Así es. No quiere decir que uno nunca vaya a ayudar a una persona económicamente, pero uno tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender lo que tengo al frente. Así es. Basándonos en el hecho de que aunque la persona venga para manipular, yo tengo que aún así saber manejarme como consejero sabio frente a la persona. Amén. Porque puede ser un cristiano o un no cristiano, pero no es una persona ignorante, no es una persona, por decirlo así, boba, sino una persona que está al frente que también nos está estudiando a nosotros como consejeros. Un punto que quiero remarcar aquí, bien importante, que hemos visto en lo que es la consejería, es el hecho, Benito, de que debemos tener cuidado, porque por eso se habla de sanados para sanar. Correcto. ¿Verdad? En el programa anterior hablábamos que el consejero, antes de ser consejero, debe resolver sus situaciones emocionales en la presencia del Señor y con la ayuda de otra persona para poder superar ciertas cosas, para poder ayudar a otros. Porque hay gente que dice, bueno, yo salí de las drogas, yo voy a ayudar a los drogadictos. Yo salí de X circunstancia, del divorcio, voy a ayudar a las divorciadas. Pero si yo no sano, si yo no permito que el Espíritu Santo y la palabra, el poder de Dios me sane, cuando se me presente un caso en donde sea el área donde yo fui afectado, debo tener cuidado, porque entonces cuando se me presente el caso, en vez de ser el consejero, quedo siendo aconsejado por el aconsejado. Así es. Entonces vemos claramente que hay personas que me han dicho, pastora, yo fui donde fulanito de tal y en vez de que me ayudara quedó llorando contándome sus problemas. Entonces resulta ser que a veces pasa eso, la persona va a pedir un consejo y el consejero lo rellena con sus problemas, lo rellena con situaciones, lo rellena con bochinches, lo rellena con X cosas, y a la hora el aconsejado o la persona que fue a pedir consejo queda más frustrado porque dice, si él está así, imagínate, yo estoy súper bien. Entonces, por eso... Después salen como hermanitos a tomarse un café y llorar. Y contarse sus problemas y sus penas. Con buenos amigos. Ajá, entonces, por eso es que tenemos que ser formados y la necesidad de esto, hermano, porque... ahí tú has dado un punto muy importante, porque eso significa que para poder ejercer la consejería cristiana, que es de lo que estamos hablando, es fundamental que en el consejero se vean los frutos del Espíritu Santo. Porque si el consejero no tiene dominio propio, no puede controlar sus propias emociones, entonces la va a desbocar directamente con y ahí es donde viene el peligro de los grupitos, porque ahí vemos, por ejemplo, que si una persona, el club de las divorciadas, porque una líder fue divorciada, agarra a todas las divorciadas de la iglesia para tratar de aconsejarla. El club de los resentidos, el club de los no sé qué, el club... ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en realidad ese líder o esa persona no recibió el tratamiento de sanidad ni del Espíritu Santo ni de una persona idónea para ayudarle a superar sus traumas, sus dolores, sus frustraciones, sus aflicciones, o como usted lo quiera llamar, y a la hora de la hora quiere convertirse en consejero de personas en su misma condición, que están en su misma. Por eso es que el consejero, cuando todavía no, ejerces el ministerio, pero todavía no has superado tu área, lo más épico es que cuando se te presente una situación de esa índole, saber referir, es como el buen médico. Yo soy medicina general, necesitas un ginecólogo, necesitas un urólogo, necesitas un X doctor especialista. Yo debo tener la madurez como consejero, decir, esto no lo puedo manejar yo. Esto, ¿por qué? Porque si imagínate, también tengo que saber cuándo es un caso espiritual, cuándo es un caso emocional, cuándo es un caso físico. Si me llega un drogadicto, un ex drogadicto,
pero con problemas que las neuronas, el cerebro, las drogas tienen han consecuencias. cortado las comunicaciones entre las neuronas, necesita un tratamiento. Necesita. La persona tiene problemas que tomó mucho, tiene problemas, viene por un consejo, tiene problemas del hígado, tiene problemas físicos. Y los problemas hepáticos se reflejan también en la parte emocional. Yo quiero resolvérselo con oración y ayuno, oración y ayuno. Oye, la persona se está muriendo porque necesita un doctor y tú le estás orando y mandándole a ayunar, cuando la persona lo único que necesita es que tú disciernas que esa persona necesita un médico, necesita la medicina. Entonces, para que veamos que por eso yo le digo el ministerio de la consejería, sí. Porque el consejero debe formarse en la ética, en la ética de aconsejar. Yo tengo que guardar la ética y la compasión, Benito, porque yo debo tener en mi corazón compasión por esa alma, porque yo no puedo agarrar la consejería para manipular a la oveja gorda con lana. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, a este que viene y no tiene de qué brindarme, porque eso también se está dando en la consejería cristiana. Yo aconsejo al que tiene carro, casa, cuenta bancaria, quiero agarrar a esas personas, pero a este que no tiene que brindarme ni siquiera para llevarme al McDonald's a comerme un Big Mac, ese mejor no. Y seamos realistas, eso está sucediendo, eso está pasando dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, y a la hora, un mal consejo de esa persona que tiene otras agendas o otros intereses, a la hora, cuando esa persona realmente tiene un problema, ¿quién lo va a resolver? El pastor de la iglesia. Ahora tiene que resolver doble problema. El problema con el que vino a la iglesia y el problema que le formó el consejero a la persona dentro de la iglesia. Efectivamente, porque nosotros como iglesia, como líderes, como pastores, tenemos que comprender que tenemos que entrenar y formar a nuestros líderes en consejería y no de un departamento de consejería como tal. El ministro de la alabanza, el diácono, la diaconisa, escuela dominical, toda la iglesia todo el que ejerza liderazgo debe estar formado en consejería cristiana y en ética ministerial. Es que desde el momento en que han sido llamados a una posición de liderazgo, la consejería va a formar parte de sus obligaciones y sus responsabilidades. Entonces no puede ignorar cómo se tiene que proceder a través de una consejería. Vas a ser consejero si llegas a ser director de una célula, vas a ser consejero de las personas que participan en esa célula, aún de la familia del anfitrión de esa célula. Entonces tú no puedes pensar, yo soy director de célula pero no ejerzo una consejería saludable porque no fui formado en ejercer una consejería saludable. Entonces es importante que involucremos una serie de factores y que invirtamos tiempo en esta formación y que cada liderazgo, cada líder reconozca, oye, yo tengo una carencia en esta formación y necesito formarme en este aspecto. ¿Por qué? Porque voy de tumbo en tambo. Cada vez que estoy dando una consejería y termino con un consejero, el consejero termina hablando mal de mí y todo el mundo habla mal de mí en la iglesia porque yo no sé dar una consejería. Entonces soy yo el que... Ahora, también yo debo tener, y estos son puntos que vengo recordando de la clase. Ahora, otro punto que yo debo comprender. Yo como consejero tengo que ser entrenado también en el que dirán, en tratar de quedar bien con la persona, porque hay gente que va a querer venir a que tú le aconsejes y le digas lo que la persona quiere oír. Hay gente que va a venir a tratar de manipular, pero también debo comprender que mi deber es decirle lo que dice la palabra, no lo que la persona quiera escuchar. Por consiguiente, el consejero tiene que saber la palabra. Por eso que se tiene que mantener firme, sí, el consejero, porque me ha tocado con estudiantes que me dicen, pastora, profesora, pero ¿cómo es posible? Yo le dije la verdad y la persona se fue y fue a hablar mal de mí, pero le dijiste la verdad, le dijiste conforme a la palabra, y se fue donde fulanito y también le dijo y fulanito, porque va a haber personas que se van a ir
a todas las personas que sean necesarias irse para que le diga lo que él quiere escuchar. Así es. Pero lo que a mí me queda delante de Dios es que yo le di el consejo correcto y que en algún momento de su vida esa persona va a reconocer, bueno, yo debo reconocer que Carmen Cañada me dijo la verdad, pero como yo estaba inmadura o inmaduro, no la acepté, pero delante de Dios yo quedé bien. Ahora, yo no puedo, que porque yo tengo otra agenda de amistad, porque quiero ser amiga de ese aconsejado, porque esa es una de las cuestiones que debo tener. Estos son los peligros. Los peligros en el ministerio de la consejería. Exactamente. Querer tener la necesidad de tener una amistad con el aconsejado. ¡Wow! Se me vino esta persona y ya yo quiero hacerlo compañerito pío pío o amistad, o para que vea que alguien me sigue, o para que vea que yo tengo discípulos. Tengo que saber las motivaciones reales, si de verdad es por compasión, por ayudar o por simplemente lo tengo ahí. Cuando esa persona tiene una necesidad, me hago de la vista gorda, como dice la palabra. ¿Cómo es posible que tú ves la persona que tiene necesidad y miras el rostro para el otro lado y no ayudas a la persona realmente a resolver su vida y sus cosas? Así es. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el ministerio de la consejería es también como si fuese un pastorado. No es nada más decirle a la persona lo que tiene que hacer, es acompañarla, estar junto a la persona en el proceso o el tratamiento que necesite. Entonces, otro de los motivos que nosotros debemos tener cuidado en este sentido es la necesidad de controlar a esa persona. Yo no puedo tratar de que la persona haga lo que yo digo y porque yo lo digo. Yo tengo que aprender a decirle a la persona sin tratar de manipularla o sin tratar de controlarla y dominarla, porque ese no es mi alma y ese no es mi discípulo, ese es el discípulo o el aconsejado del alma del Señor Jesucristo. Okay. Y la persona tiene que sentir... Además es una consejería, no es una tropa. No es una tropa donde yo soy el sargento y bueno, llegó este cabo, así que él va a hacer lo que yo digo. No, yo estoy aconsejando a una persona. La persona ha venido a mí con un problema para que yo le dé el consejo. No es para que yo le dé la orden, porque tampoco es un soldado a mi disposición. Y a mí me da mucho dolor a través de los 18 años que tenemos en el Señor, ver personas, líderes o personas que ya se llaman consejeros o se llaman líderes, y a la hora tienen personas que le sirven, que le ayudan al consejero o que están al lado del consejero, pero cuando esa persona necesita ayuda, esa persona no encuentra ayuda del consejero. No encuentra ayuda del consejero, tiene que buscar y mirar hacia otro lado para ver quién le ayuda. En realidad nunca fue un consejero, simplemente siempre fue un servidor de una persona. El aconsejado siempre fue un servidor de otra persona, nunca fue un aconsejado. Entonces nosotros debemos... Vivió en una ilusión de consejería. Sí, debemos tener cuidado porque todo esto se está moviendo a veces Benito, por la forma tan aligerada de nombrar o de autonombrarnos. Tú has sido bastante diplomática, yo diría la forma desordenada y sin consultar al Espíritu Santo para hacer los nombramientos. Porque lo que pasa, Benito, es que este asunto no se trata de que yo soy mi propio jefe. Exacto. Yo estoy trabajando para Dios y estoy trabajando con Dios. Yo tengo un jefe, el jefe se llama Jesucristo. Cuando yo tengo temor a Dios, yo tengo que comprender que esa persona que está al frente mío por una necesidad de consejo o por una ayuda, que necesita una palabra, un asesoramiento, yo tengo que comprender que hay un jefe que me está escuchando y que me está supervisando lo que yo diga y lo que no diga, lo que yo haga y lo que no haga. Y que está recibiendo todos los reportes, y no el reporte que yo le redacte, sino el reporte que él mismo está viendo de mí. Es que el consejero y todos nosotros como cristianos debemos tener temor a Dios. Amén. Temor a Dios en saber que esa es la reconstrucción o la destrucción de un alma. El consejero también tiene que ser un siervo útil. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de circunstancias en donde la persona solo quiere controlar, hay otro punto. Yo le digo a mis estudiantes, tú tienes que saber qué preguntarle al aconsejado. Amén. Hay preguntas que no se deben de hacer porque no son información necesaria. Son impertinentes, preguntas impertinentes. Son, por ejemplo, una de las cosas que puede suceder. Mi marido me está quemando con otra mujer. Y viene la mujer llorando. Y tú le preguntas, ¿y cómo se llama la mujer? ¿Y dónde trabaja la mujer?
¿Y cómo es la mujer? Eso no son cosas, informaciones es irrelevante relevantes para la consejería. Para la hora de la consejería. Si tú y yo somos formados y entrenados... Eso es relevante si vas a hacer una turba para agarrar a la mujer del marido. ¿Sí? Pero para la consejería es irrelevante. Porque lo que uno debe de decir es dejar, por ejemplo, es dejar que la persona hable, se desahogue, tú la escuches, porque el consejero debe saber más escuchar que hablar. Amén. El consejero, y voy a volver a repetirlo, debe saber más escuchar que hablar. Porque a veces el aconsejado quiere hablar y nosotros lo rellenamos como un chorizo de cuentos y experiencias y fulanita. Y al final el aconsejado no dijo nada, porque todo eran los cuentos del consejero. Entonces el consejero tiene que aplicar mucho el capítulo 3 de la Carta a Santiago. Si hay alguien que tiene que sujetarse a la lengua en la consejería, es el consejero. Es un arte, escuchar es un arte, amén, amén, amén. Y hay gente que no sabe escuchar. Y si no sabemos escuchar, tampoco podemos aconsejar. Entonces, a la hora de una de las cualidades o lo que debemos cuidar, como tú bien lo señalaste, a la hora de la consejería, es saber qué información yo voy a requerir. Exacto. Y cómo preguntar, qué es lo que yo voy a preguntar, porque entre más información yo tenga, no siempre es lo mejor. Porque puede entonces entrar las emociones, claro. Puede entonces entrar ciertas circunstancias que me van a hacer de tropiezo a la hora de tomar acciones objetivas. Ok, Cielo, cuando tú hablas de la información es importante en una sesión de consejería. Es cierto que el aconsejado es el que tiene que hablar, pero también hay un punto dentro de la consejería. Hay aconsejados que hablan y hablan y hablan y cosas que no tienen que ver. Vienen por un problema y terminan echándote el cuento de la abuela. Entonces el consejero tiene que saber llevar con suavidad, sin torpeza, al aconsejado al punto por el cual se da. Porque es natural, en todos los seres humanos, es natural que en una conversación la gente pierda la pista y se vaya a otro aeropuerto. Entonces tú tienes que traerlo al aeropuerto. Pero si yo soy un consejero curioso. No me voy viajando con él. Si yo soy un consejero que no refreno mi lengua, que no tengo ética, que no tengo confidencialidad. Amén. Y que me gusta escuchar la información que no debo escuchar, y entonces me meto y ya no es una consejería, es un bochinche. Ahí, Cielo, ahí volvemos a un punto que señaláramos anteriormente sobre el desorden en la selección de las personas en liderazgo que tienen que ejercer la consejería. Miren, si no hay el discernimiento del Espíritu Santo, entonces nos ponemos en oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Pero no podemos tomar la característica, esta persona es la que le gusta hablar con todo el mundo, así que ella hace amigos en la iglesia. Esa persona es buena para conseguir. No, esa es la menos indicada para ser consejera. Mira, vamos al caso de Jesús con la samaritana. Amén. Es el mejor ejemplo de una conversación en un momento dado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo, Jesús no le dijo de que, tú tienes 5 maridos, ¿y cómo se llaman los maridos? ¿Y qué nacionalidad son? No, Jesús, ¿por cuánto tiempo los ha tenido cada uno? Jesús no fue a eso. Jesús solamente se limitó al alma de la samaritana. ¿Qué es lo importante? A ir directo al punto que impactara y transformara su vida. Así es. Solo le hizo ver, yo tengo el discernimiento para decirte que lo que tú estabas haciendo está mal y debes cambiarlo y corregirlo, porque yo te estoy llamando. Amén. Entonces, muchos de nosotros, en vez de llevar al aconsejado a salvación, a arrepentimiento, a conversión, lo llevamos a un término de información, de cuestionamiento, desviamos el propósito, porque si estamos hablando de un inconverso, es un alma que necesita salvación, que necesita sanidad, que necesita el Espíritu Santo. No que necesita la conversación de un problema, necesita comprender que Jesús es la solución
para su problema. Amén. Y nosotros muchas veces no llevamos a esa persona a Jesús, nos empatizamos y para esa persona yo soy Jesús y yo no soy Jesús, yo no se lo puedo resolver. Yo estoy supliendo. Es Jesús el que le puede resolver el problema y yo tengo como consejero cristiano que llevarlo a Jesús. Es importante entonces dentro de del perfil del consejero el corazón humilde y servicial a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que servimos a Cristo Jesús primeramente y por eso servimos con pasión a las almas. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un ego, tengo un problema de ego, yo no puedo ser consejero porque yo voy a buscar que esa persona me mire a mí y me sirva a mí y me adore a mí y crea todo lo que yo le diga. Yo no voy a llevar a esa persona a Jesús porque yo tengo un problema de ego. Entonces al vanidoso de la iglesia no lo nombres consejero. Entonces hay otro aspecto, un gran libro dentro de lo que es buena consejería y mala consejería, nos lo podemos ver en el libro de Job. Los amigos de Job eran sus consejeros y la prueba está que estaban bien desviados del problema, ¿ok? Bien desviados del problema, que al final Job tenía que orar por ellos para que ellos fueran perdonados de la cantidad de sandeces que le dijeron a Job al desconocer el problema. Ese es el ejemplo, y cuando uno lee el libro de Job se da cuenta que cada uno de sus amigos se tomó cualquier cantidad de capítulos en hablarle a Job. Entonces nosotros nos damos cuenta de que es mejor en una consejería. La recomendación es mientras menos hable el consejero, es mejor la consejería. Por ejemplo, a mí me pregunta uno de mis estudiantes, porque yo le digo a los estudiantes que un consejero no debe dar respuestas a la ligera. Exacto. Cuando vemos el caso de José y vemos el caso de Daniel, que vinieron el faraón y vino Nabucodonosor a pedirle consejo a ellos. Amén. Daniel le dijo, espérate, yo voy a orar para ver qué me dice Dios, ¿verdad? Entonces, una de mis estudiantes me dice, o sea que la persona viene por una necesidad y una ayuda y yo le voy a decir, espérate para después. Yo le dije, si es necesario, yo tengo que hacerlo así. Yo no puedo dar consejería o una respuesta o un diagnóstico a la ligera. Cuando tú vas a un doctor, me duele aquí, me duele allá, ¿qué hace el doctor? Te voy a mandar unos exámenes. Amén. Ve, hazte los exámenes y hablamos después. Okay. Es que porque no se puede dar un diagnóstico es cierto. de una vez. Es ahora, que las personas tenemos que tener claro que los casos de urgencia que solitos van en una dirección. Los casos de urgencia, la persona se quiere suicidar, ellos solitos van directamente donde el pastor para atender un caso de urgencia. Pero si la persona se ha querido suicidar 40 veces y no lo ha hecho, entonces requiere... Lo que pasa es que nosotros debemos diferenciar lo urgente de lo importante. Así es. Porque no siempre lo que es urgente para el aconsejado realmente es urgente. Porque él lo muestra... Trágico y como muy urgente. Por ejemplo, me decía una de mis estudiantes, yo estaba dando una consejería y estaba en la consejería y me llegó otra consejería y me dice, deja esa que la mía es urgente. Y yo, ¿y qué tú hiciste? No, dejé la otra y me fui con la urgente. Digo, te equivocaste. No, exacto. No es la forma de hacer las cosas, porque tal vez la que tenía al frente era más urgente que la que te mostró urgente, porque tal vez esa te hizo un show y la que tenías al frente no te hizo el show, pero sí en realidad era urgente. Estaba padeciendo una situación de... Entonces no todas las personas tienen, por eso le hablaba el programa pasado, de que cada persona es un mundo único y tiene sus particularidades. Si tú me hablas de una Ninochka, para ella todo es urgente, trágico e importante, y te lo va a hacer un mundo enorme de situaciones. Si tú me hablas de una Leticia, ella no te va a demostrar ni lo urgente, ni lo importante, ni lo trágico, aunque lo sea, porque su forma o su carácter o su personalidad es totalmente retraída y tímida. Pero si me hablas de una Ninochka, ella es totalmente extrovertida y ella, entonces yo no puedo tratar a las personas de la misma forma. Por eso que estamos trabajando con Dios y estamos trabajando para la dirección de Dios y comprender que cada persona es un mundo único y tiene sus particularidades, y yo debo comprender que cada persona
tiene su temperamento, su carácter, su personalidad, que es lo que yo llevo a mis estudiantes a comprender. Hay flemáticos, melancólicos, sanguíneos y coléricos. Y si yo no sé los caracteres de ese tipo de personas con sus particularidades. En otras palabras, la particularidad del individuo no puede obnubilar la valoración del asunto. Poniéndoselo de una manera un poco jocosa, una persona sanguínea colérica se le partió una uña y te hace un drama, que hay que llamar una ambulancia, 911 y todo lo demás. Una persona flemática se le quebró la muñeca y está guindando la muñeca y está tranquila sentada esperando que alguien venga. Pero y una melancólica también te puede hacer un drama. Y una melancólica también. Entonces nos damos cuenta entonces de que lo que tenemos que atender es el caso y no permitir que la personalidad o el carácter nos transforme la urgencia y la importancia del asunto. Por eso es que hasta cierto punto cada consejero debe saber de psicología. Primero la Biblia es el fundamento, pero también debe saber de psicología, de derecho, porque también te van a venir casos legales. Así es. Y como consejero, si tú tienes ya un ministerio como tal en la consejería, debes tener todas las herramientas, un bagaje de conocimientos que te lleven a la abundancia de sabiduría a la hora de aconsejar. Ese es como cuando tú sabes que tiene el ministerio de la enseñanza. Amén. Tú vas a comprar todos los libros de doctrina, de teología, el gabaje de diccionario bíblico, diccionario geográfico, la concordancia, el diccionario Vine, porque tú quieres un lenguaje profundo de la enseñanza, quieres un proyector, una computadora, una pantalla, ahora quieres un iPad, porque quieres ser un gran maestro con las herramientas que te permitan desarrollar el ministerio. Bueno, así mismo en la consejería lo tomamos demasiado a la ligera y estamos destruyendo vidas y matrimonios, destruyendo familias. Ahora, hay unos que vienen ya destruidos y quieren seguir destruidos. Tú le das consejos, te oyen, pero no te escuchan. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Yo le digo a mis estudiantes, oír es que una persona le entra por aquí y le sale por acá. Escuchar es que una persona presta atención y pone su voluntad a escuchar el consejo y aplicarlo, obedecerlo. Entonces hay gente que viene y tú le das el consejo y se va. Y tú le dices, te pregunta, pastor, ¿es pantalón o es falda? Y tú le dices, bueno, yo creo que te debes poner la falda. Ah, bueno, me voy a poner pantalón, porque en realidad no quería consejo, solamente vino para calmar su conciencia de que efectivamente fue y pidió consejo, pero ya él tenía un pensamiento preconcebido, ¿verdad? De lo que él quiere hacer. Indudablemente, un caso de esa naturaleza, cielo, implicaría para el manejo de la consejería que una persona sobre ese perfil, cada vez que se presenta, el consejero tiene que darse cuenta que es una persona que no puede tomar sus situaciones nunca como urgentes. ¿Por qué razón? Porque es una persona que a pesar del consejo va a tomar otra dirección. Exacto. Entonces, la consejería es conforme a la Biblia y la Biblia nos llama a que nosotros seamos hacedores de la palabra. Entonces, ¿quién es aquel que entonces va a recibir mayor guía? Aquel que va haciendo la palabra, aquel que va poniendo por obra la palabra. No es que el otro no sea importante, pero es que su comportamiento lo lleva a que su situación es urgente. Ya el consejero empieza a ganar experiencia. Oye, cada vez que tiene una situación urgente, te aconsejo conforme a la palabra y tú haces totalmente lo contrario. Y hay que tomar el consejo de Pablo. Cuando tú aconsejas y amonestas, y aconsejas y amonestas, pero la persona insiste, dale por necio. Hay que saber cuándo se termina la consejería. Ahí se corta y se termina la consejería. Hay que saber cuándo ya la persona... ¿Por qué? Porque hay veces que hay que reconocer, Benito, y nos puede pasar a muchos, y nos ha pasado a muchos, en que entran las emociones del consejero, y el, ay, pobrecito, y empezamos a involucrarnos tan familiarmente que perdemos de la mano, se nos sale de la mano la consejería, y a la hora de la hora hasta la persona se va de la iglesia,
se va hablando mal de los pastores, de los líderes, y muchas veces hasta molesto. Pero lo importante es en el sentido fiel y real de lo que tú quisiste hacer con esta alma, y comprender que algunas sí van a dejarse aconsejar, algunas sí van a retomar, que es lo que vamos a ver, porque no todo aconsejado viene porque tiene un problema. Así es. Hay aconsejados que vienen porque quieren tomar decisiones y evitarse un problema. Entonces nosotros también tenemos que ver esas cosas. No todo el aconsejado es inmaduro. Van a venir a nosotros personas maduras espiritualmente para pedir un consejo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces yo debo saber cuándo tengo un inmaduro y cuándo tengo un maduro. Cuándo tengo una persona con un problema y cuándo tengo una persona para evitar un problema. Para entonces poder, en base a eso, dar un tratamiento, un diagnóstico y un consejo. ¿Por qué? Debe estar basado en la palabra, pero también debe ser bien efectivo. Eficiente, eficaz y efectivo. Las tres F del reino que me ayuden a mí a poder ayudar a reconstruir esa alma o a evitar que esa persona tenga consecuencias en una decisión que vaya a tomar. Por eso que el consejero debe ser una persona muy... Yo creo que en el programa anterior lo hablamos. Dimos algunos pincelazos. Sí, dijimos que lo íbamos a hablar en este punto. Que el consejero debe tener una buena relación con Dios. Exacto, debe tener una buena relación consigo mismo y una buena relación con sus semejantes. Ajá, porque si no tengo una buena relación con Dios, si no amo a Dios y no me amo a mí mismo, menos puedo amar el alma que tengo al ser. Así es. Entonces es fundamental a la hora de Benito para poder comprender este tema tan hermoso y apasionante, porque nos vamos a encontrar con muchas alegrías de ver almas restauradas. Amén. De ver almas ser salvas e ir a los pies de Cristo. Y eso, hermanos, que los programas se han enfocado en aquellas consejerías que son de carácter temporal frente a situaciones específicas de las personas. No hemos entrado, y no creo que vayamos a entrar, no vamos a entrar en el tipo de consejería que es la consejería mayor, que es la consejería a una congregación, que es la consejería a personas en eminencia, que son otro tipo de consejería, y que esa responsabilidad muchas veces cae en aquellos llamados pastorales, aquellos llamados proféticos, aquellos llamados magisteriales, aquellos llamados evangelísticos. Entonces no hemos entrado en ese tipo de consejería sobre el cual abunda la palabra de Dios en este tipo de situaciones, sino en esa consejería del día a día, en esas consejerías con distintas personas, en esas consejerías que no hacen paso todavía a una relación de discipulado, ¿ok? No hacen paso todavía a una relación de discipulado, sino que son una mera consejería. Y que puede dar una referencia para que una persona vaya a un discipulador. Sí, puede dar una referencia, pero estamos viendo esa situación en donde hay muchas carencias. Se puede decir que es la primera línea de atención de los hermanos o de las personas que llegan a la iglesia porque tienen un problema y buscan una solución. Y es importante, como te decía Benito, comprender que es gratificante cuando vemos un alma restaurada, cuando vemos una vida, una familia, un matrimonio restaurado, pero también vamos a recibir momentos de sinsabores. Correcto. En donde van a haber bajas, donde uno quiere ayudar a las personas, pero las personas no se dejan ayudar porque tienen otros intereses, porque tienen otros objetivos. Y eso genera carga emocional para el consejero, que siente la decepción, el dolor y el sufrimiento de no poder ayudar y que tiene que asimilar la experiencia, porque lo contrario se puede encontrar en un caso similar y esa experiencia va a decir no hagas esto, pero es que no fue lo que tú dijiste, sí, porque fue el aconsejado, no fue lo que tú hiciste. Es el punto donde una consejería que lleve dolor me detiene o lo supero y avanzo. Amén, amén. Porque es cuando el consejero necesita ser aconsejado. Porque llega el momento en que uno dice, tal vez me equivoqué, no, esto no es lo mío. Amén. Tal vez no lo estoy haciendo bien, pero es que ¿cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a interceder? Intercediendo. ¿Cómo se aprende a aconsejar?
aconsejando, porque las experiencias no son malas, No. pero hay que saber canalizarlas. Y analizarlas, desmenuzarlas y sacar los aprendizajes Claro que necesarios. sí. Bueno, se nos acabó el tiempo en este momento a los pies del maestro. Benito, le agradecemos a Dios porque hay muchas personas conectadas, que se conectan con nosotros jueves tras jueves en este tema tan hermoso. Hay muchas otras que lo reproducen después que nosotros terminamos. Aleluya. Hay otros que lo comparten. Este tema es tan fundamental para los líderes, para los ministros, para las iglesias. Hay diplomados en consejería. Nosotros dentro del profesorado también tenemos esta clase. Curso de consejería. Hay conferencias que dictamos de consejería. Así que este tema es tan fundamental porque el negocio de Dios son las almas. Amén. El negocio del Padre son las almas. Y las almas, toda alma que viene necesita consejería. Y no cualquier consejería, sino guiarlos a los pies de Cristo, guiarlos a la palabra, a la obediencia de la palabra del Señor. Y eso nos corresponde a nosotros, Amén. que ya conocemos la verdad, saber guiarlos a la verdad. Amén. Así que, amados hermanos, queremos saludar a nuestra hermana Yamiret Rodríguez, a nuestra hermana Berenice Lazo, Yaniret Saldaña, a nuestra hermana Gina Escarriola, la hermana Leida Castro, Francisca Ríos, la familia Pinilla, está con nosotros el obispo Amén. José Concepción, el hermano Luis Díaz, Cené Reina, Yamalit Mosquera, estamos hablando de Tizón Encendido, estamos hablando de la hermana Ana Palmer, Abel Alveo, Lisette Pérez, estamos hablando de la hermana Ángela Santos, Gloria Campos, creo que Gloria Campos es hasta Costa Rica, Amén. Abdiel Batista, Virginia Hocker, Tiberio Bermúdez, la iglesia Casa del Alfarero, Aleluya. Carmen Caballero, Erika Rochester, Gloria a Dios, Bielka Domínguez, David Guerrero, Dilcia Bredwood, Casilda Cristiano de Reina, Stephanie Pinzón, Lili Ortiz, Bielka Obando, dice que es estudiante del pastor, Amén, amén. Yelena Chena, Milagro Muñoz, Manuel Jr., Gisela Talavera, Jessica Ortega, Augusto de la Espriella, creo que está en Boca del Toro, sí. el hermano José Cadocán, Maricela Araúz y un Amén. sinnúmero de personas, hermanos, que me faltaría el tiempo y se nos va para hablar de aquellas personas, agradeciéndoles que estén con nosotros aquí a los pies del Maestro. El deseo de nosotros, la Aleluya. visión que Dios nos ha dado es de formar líderes que formen otros líderes, formar modelos a seguir para el relevo generacional, Aleluya. servir a nuestra generación sabiendo que tenemos que dejar un legado espiritual y una herencia para que cuando Cristo venga encuentre un pueblo bien apercibido y preparado para recibirle con gloria. Aleluya. Así que se despide de ustedes su pastor Benito Cañate. Y su pastora Carmen de Cañate. Aquí a los pies del Maestro Live. Dios le bendiga. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.